Bueno, bienvenidos a otro programa más de La Voz del Recuerdo, nuestro videopodcast de AFA Málaga, aquí dentro del espacio AMA, el área multimedia de AFA. Hoy tenemos un programa especial, dadas las fechas que son y en los días que estamos, y vamos a hablar de la Semana Santa. Para ello, pues hemos seleccionado a una serie de usuarios de nuestro centro, cada uno de una parte de nuestro país, pero todos que han vivido en Málaga durante muchos años y nos van a contar pues su experiencia y su relación con la Semana Santa. Aquí enfrente mía tengo a María José de Alba. Bienvenida de nuevo, María José, y gracias por participar. Gracias a ti por llamarme. Claro, aquí siempre eres bienvenida. A su lado se encuentra Teresa Nieto, bienvenida y muchas gracias también. Gracias a ti. Al lado de Teresa se encuentra Victoria Sabastro, bienvenida y gracias, Victoria. Igualmente, gracias a ti. A su vera está mi amigo Andrés Murcia, bienvenido Andrés. Muchas gracias. Y aquí sentado a mi lado se encuentra Juani, un auxiliar de AFA que tiene mucha relación con la Semana Santa. Bienvenido Juani, gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues lo dicho, hechas las presentaciones, vamos a ir al tema en cuestión, que es la Semana Santa. ¿Alguien puede decirme qué es la Semana Santa? Hombre, la Semana Santa es la semana de que hay de... ¿Cómo se dice eso? ¿Qué es lo que se celebra en Semana Santa? Pues la religión, digo yo, ¿no? Es una celebración La religiosa, católica. Claro, que a todo el mundo no le gusta, pero a mí me encanta. Claro, hay que Yo respetar yo todo nací con eso. Claro. Aquí Es en como Málaga hay una- mucho arraigo. Sí. Es como una Aquí sí. muestra de expresión, digamos, de la vida de Jesús en su día, ¿no? Claro. Desde que empieza el Domingo de Ramos con la pollinica hasta, bueno, pues por ejemplo el viernes con el sepulcro o el Domingo de Resurrección, propiamente dicho, con el resucitado. Hace el recorrido desde que Jesús llega a Nazaret, era, ¿no? Ujú. Que es cuando llega con la borriquita y demás, hasta cuando lo cogen Lo hace lo que le hicieron. Los judíos. No, los judíos no. Los Fueron romanos. los romanos. Y lo apresan, lo ajustician y demás, y terminan condenándolo. Y todo ese proceso se celebra y ya tiene ese recorrido a lo largo de 7 días, una semana, y cada uno de los pasos tiene una historia y una relación con un momento determinado de ese recorrido temporal. Claro. Y bueno, y tenéis de vuestra niñez, ¿qué recuerdos tenéis de la Semana Santa? ¿Cómo era antes? Yo recuerdo que siempre me han llevado. Desde Mi madre pequeñita. me llevaba sí, de chica, porque a ella le gustaba mucho también. Y Teresa, por ejemplo, en Segovia, ¿qué recuerdos tienes de tu niñez con la Semana Santa? Hay muchos, yo con mis hermanos. ¿Con tus hermanos? ¿Ibais A todos a ver todas las a cosas. ver todas las procesiones? Sí. ¿Y María José? Yo en Sevilla también me llevaban a ver la Semana Santa. Sí, desde pequeñita, ¿no? Y había una costumbre también que se estrenaba una ropita. Sí. También. Semana Santa siempre. El El estrenaba Domingo un de domingo. Ramos. El Domingo de El que Ramos. no estrene se le caen las manos. Hacemos vestiditos y vamos. ¿Y Andrés, qué recuerdos tienes de la niñez? Y mi niñez yo soy alicantino, borracho y fino. Y recuerdo, pues fundamentalmente por la industria de La Palma, propiamente dicha, recuerdo el Domingo de Ramos. Salía la procesión del Domingo de Ramos y entonces todos los nazarenos, por así decirlo, llevaban palmas. Palmas variadas, porque una era la palma lisa, de color blanco siempre, y otras eran palmas que las adornaban, que las entrelazaban, las palmas, y se salían verdaderas obras de arte. Entonces, pues íbamos a la explanada a ver pues el desfile de la Semana Santa correspondiente al Domingo de Ramos, que era el primer día de la Semana Santa. Lo de las palmas, hace unos días vi una mujer en televisión que elaboraba palmas y algunas, las más sencillitas, tardaba a lo mejor media hora, 40 minutos y algunas le llevaban una jornada entera, un día entero haciendo una palma. Imaginaros el dineral que tiene que costar eso. Eso allí en la zona de Elche,
pues hay una industria que ya las preparan incluso de un año para otro. Claro. Para abastecer a toda Hay la que demanda que abastecer, haya, claro. tienen que tener ahí una buena fábrica y al final tienen que optimizar el tiempo también, hacerla rápido para que sean rentables, si no, al final Claro. todo es un negocio. Mm. ¿Y qué relación tienen Las Palmas con el Domingo de Ramos? ¿Por qué Las Palmas? ¿Quién lo Porque sabe? precisamente se celebra la entrada de Jesús en Jerusalén y Jerusalén. entonces llegó montado en una borriquilla y le dieron una Una palma. palma. Y La bienvenida la entonces, hicieron ya, con palmas. Bienvenida. y entonces ya la costumbre de las palmas Ujú. del Domingo de Ramos. Y el olivo. Y ¿Qué? el Sí, olivo. los también. Le laureles. dieron la bienvenida con palmas y Y olivos. laureles. Mm. Por eso, Yo conozco más las palmas. los ¿vale? domingos de Ramos aquí, O sea, que la ya- misa, ya- digamos, de la mañana, Sí, no, normalmente en no, casi está- todas las iglesias también lo te sé. dan una Un ramita de ramo. Un olivo. ramito, un ramito. Ramitas de olivos, Ujú. sí. Entonces la Y- palma está menos introducida aquí, claro. ¿Cómo se Sale llama en más Málaga la procesión del Domingo de Ramos que La- sale por la- el día? La pollinica. La pollinica. La pollinica. Yo salí en la pollinica siendo un niño. Hace antiguo. Sí, cuando todavía no tenía conciencia. Ya luego con los años yo me hice ateo. Yo es que tengo que decir que a mí no me gusta la Semana Santa, Bueno, ya pero está, bueno, cada uno tiene sus gustos. Claro, hay que Yo me- respetarlo todo. Yo me he criado en la Alameda. todo. Mis padres tienen sillas desde que yo era pequeñito y yo me he criado ¿En la en Semana Alameda, Santa? en la Semana Con lo- Santa, lo viendo que- todos los tronos. Pues, Claro, con lo cual ha chupado trono, pobre. Y eso, pues, cuando siendo pequeñito, mis padres me sacaron en la pollinica. Un año me puse malo y no pude salir y me llevaron al domingo siguiente, que ya estaba mejorcito, Claro. en el de Resurrección. Claro. Yo la veía siempre en Calle Lario, porque mi tío tenía una sastrería allí Ujú. y allí nos íbamos desde chicos, nos íbamos al balcón y lo veíamos todas. Ya ves, A hombre, mí me eso es un gusta. sitio privilegiado en Ya, Málaga, sí, ¿eh? sí, sí. Tiene una sastrería allí, ya ves, en la primera planta. Ahora allí los balcones están más que cotizados. Ya ves. Mucho, mucho. Ya lo mucho. dejó él. Era sastre. ¿Tú qué recuerdos tienes de tu niñez? Pues bueno, yo sobre todo con mi familia, mis primos, nos juntábamos todos, toda la familia de mi madre es del barrio de la Trinidad, hay mucha vinculación con la Cofradía de Cautivo y Trinidad, que ahí es donde empecé yo de nazareno con 13, 14 añitos. Y en mi familia, pues, sobre todo por parte de mi madre, hay una tradición muy grande vaya, nos juntábamos los lunes, comíamos juntos, después mi tío se iba a sacar el trono, después íbamos todos a verlo, hasta que ya, pues bueno, pues uno coge una edad, le sale el gusanillo ese y dice, bueno, pues yo quiero salir. Y empecé pues eso con 13, 14 años de nazareno en la Trinidad, después fui nazareno en cautivo y ya con 17 salté al trono de la Trinidad, en el cual estuve 13 años, de esos 13, 10 a la par también sacaba Consolación y Lágrimas, la Virgen de la Sangre, y bueno, por cosas de la vida me pegué un año de parón. Ese año lo pasé mal porque iba a ver tronos, pero yo no sacaba ninguno. Y a mí me faltaba algo. Claro. Y al final pues acabé donde estoy hoy, en Nueva Esperanza, en el Nazareno del Perdón, que lo que me une a ella es que en su día mi padre fue el que construyó la iglesia de Nueva Málaga, de Santa Ana y San Joaquín. Entonces, esa vinculación es lo que me llevó allí. Mi hermano fue el de los primeros niños en bautizarse allí, debido a que mi padre construyó la iglesia y coincidió con el nacimiento. Y bueno, y después pues ha venido el bautismo de mi niño allí, mi hermano se ha casado allí, mis sobrinos están bautizados allí. Entonces creas un vínculo, al final creas un vínculo con la iglesia y con la propia imagen. Entonces al que le gusta, pues bueno, pues crea un arraigo. Ujú. La verdad es que eso, en Málaga hay mucha cultura de Semana Santa, mucha relación con la Semana Santa y ya no solamente creyentes, hay muchos que no son creyentes, pero tienen un vínculo con lo que es toda esa imaginería y todo lo que es
lo que conlleva el tema de los pasos, de salir a la calle y demás. Y bueno, conozco casos así, pero realmente al final es una celebración religiosa. Ujú. Claro. Sí, sí, totalmente. Religiosa. Hay muchas personas, vaya, prácticamente yo a lo mejor puedo ir a la iglesia al año dependiendo de las bodas, bautizos y comuniones que tenga. Sí, sí, sí. Poco más. Algún triduo en la cofradía, pero muy poco. Te puedo hablar que prácticamente, pues a lo mejor casi que lo mismo que Alberto, poco más. Entonces, pero bueno, es lo bonito que tiene esta celebración, que cada uno la vive entrando en que, obviamente, hablemos de esto, de lo que sea, pues que nos respetemos todos entre todos, te guste, no te guste, pero que al final es lo bonito, ¿no? La amplitud que da y cada uno que lo celebre como quiera, pues. Hay gente que a lo mejor es más practicante y lo vive de una manera. Yo, en mi caso, las iglesias las piso menos, pero cuando llega Semana Santa no me pierdo nada. Al fin y al cabo no deja de ser una celebración, una festividad, una tradición, la cual va, sí, de la mano con la religión, pero bueno, cada uno le su da su manera. más o menos importancia. Claro. A su manera. Y en Sevilla, María José, En Sevilla sí, sí es mucho de la Semana Santa. allí Y sobre todo la Macarena, la Trianera, están las dos a mano. sí, sí, allí Y la madrugada es divina. la gente se echa a la calle y se pega toda la noche. Vamos, como aquí en Málaga también. Málaga también se Qué convierte ciertos días, eso, allí la madrugada creo que es del jueves al viernes, puede ser. Sí, de jueves a Qué bien. viernes. Aquí pues los lunes con el cautivo, los jueves Claro. con la esperanza, con el Sí, Cristo sí. de Mena y demás, pues Málaga se llena. Qué bonita. Yo tengo la experiencia de los años que viví en carretería y lo pasaba muy mal. Sí. No podía aparcar mi coche en mi parking porque a partir de cierta hora no lo podía sacar. Claro. Y luego salir del trabajo y llegar a mi casa era un suplicio, porque la gente no entendía que tú vivías allí. Claro. Es que llevo desde las 8 de la mañana aquí para luego ver los tronos, ya, pero es que yo vivo aquí. Es que déjame entrar a mi casa. Y hay mucha gente que es muy cerrada y muy intransigente y no entiende que hay que respetar Claro. el acceso a la, Es que a tú la te tienes que ir vivienda. a la la casa. vivienda. ¿No te vas a quedar en la calle? Ahora Tienes que últimamente, subir. eso también quería comentar, porque el ayuntamiento de un par de años para acá está poniéndose más serio con el tema de no ocupar el espacio público, la vía pública, con sillas, con cosas así, que Carretería, bueno, se Está ponía feísimo. como otra tribuna. Ya. Ya ven, Pero con muy los feo. sofás, yo me Sí, acuerdo sí. en los Está muy 80 e incluso principios de los 90, los sofás, las sillas de Sofá. playa, tal, con pitones, con cadenas Sí, en la sí. farola. A ver, por un lado, tiene su encanto, porque es algo que le da una particularidad y un toque especial que todo el mundo recuerda. Cuando vienen de fuera se acuerdan de Calle Carretería, de cómo se ponía la calle, de la tribuna de los pobres. Pero luego, por otro lado, pues, ¿por qué tú tienes que ser más que otro porque a las 7 de la mañana has puesto una silla allí? ¿Qué más? Claro. Ya no solo eso, el otro día lo hablaban en el Domingo de Ramos, en 101, salían hablando de justo lo que tú has dicho, que por una parte tenía su lado ese de su idiosincrasia, ¿no? Pero que al fin y al cabo lo que premia es la seguridad. Y si tú Claro. pones una calle llena de sofás y pasa algo, Un accidente, Yo estaba en cualquier cosa. carretería, yo vivía en carretería cuando la estampida. bueno, la ves? estampida de cautivo. Sí. Estaba en mi casa durmiendo y de buena primera escuché gritos, chillidos y digo, eso no son los tronos. Mm. Y me asomé y la gente corriendo, no recuerdo si era para arriba o para abajo, no me acuerdo el sentido que iba, pero la gente loca, desquiciada porque no sabían qué pasaba y Claro. el no conocer lo que sucede te El pone miedo, más nervioso el miedo. todavía. Claro. A mí me pilló en Tejón y Rodríguez. Ahí al Me lado. acuerdo perfectamente. También veníamos de una época en la que había habido atentados sí, sí. y tal, entonces estaba como el miedo bastante latente. Entonces, claro. Que a la mínima. Pero el suelo, yo recuerdo, nunca se me olvidará, que el suelo temblaba. Cuando empezó a correr la gente, yo estaba en Tejón y Rodríguez y notaba el suelo de temblar. O sea que. Sí, sí, es que aquello fue, vamos,
Yo que ya aprendí a dormir con el sonido de las cornetas, me despertó Claro. el ruido de la gente chillando. Y bueno, ¿y habéis sido nazarenos, nazarenas No. o portadores? Yo fui en mis tiempos hombre del trono de la Paloma. Sí. Iba como ya llevaba muchos años, iba por el varar de los señoritos. Él pegaba en la tribuna, iba yo más chulo que un 8, pero vamos, me acuerdo, y vamos, hubo una temporada que ya no sacaba el trono, pero iba a verlo. Ahora ya por necesidades fisiológicas, valga la expresión, ya no voy, porque vamos, aparte de la muchedumbre, de la gentío que se arma, la gente que se empuja, yo francamente no estoy para que Aunque le da empujones. miedo también. Claro, muchos jaleos que cada vez hay más gente, viene más gente de fuera. O sea, Pero le vamos, ha dado un poquito más de visibilidad. lo recuerdo con eso, la musiquilla La Paloma es de ahí la al lado de Paloma. Carreterías, ¿no? Ujú. ¿Qué? Plaza San Francisco. Plaza San Francisco, sí. Sí, la pasa. Y después Me y acuerdo la también. musiquilla. Ti, 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 ti. Prom, prom. Pues yo me acabo de enterar, gracias a ti ahora mismo, que yo voy en el varar de los señoritos, porque yo también voy en el A. Porque llevas mucho tiempo a la izquierda claro, exterior. el que da en la Por tribuna. derecha. Claro, la el que pega al lado de tribuna. tribuna. Ujú. Claro, y ahí vas tú más serio que el de los señoritos le llaman. Y después tenía la suerte de eso por ser hombre de torno y tenía una placita en la tribuna para cuando no tenía que bajar abajo. Me quedaba- Antiguamente, el tema de los hombres de trono era totalmente distinto a cómo es hoy día. No era tan fácil llenar el cupo de portadores en los tronos. No, E incluso ahora, había cofradías que tenían que pagar a la gente para que Sí. sacase los tronos. sí, cierto. Ujú. Y hoy día yo creo que, Hay imagino que lo han controlado, pero hubo Ay, una época en la que había hasta espera. negocio. A mí eso me lo contaba mi padre cuando yo era pequeño, incluso mi abuelo, de que las cofradías que no tenían hombres de trono para sacarlos, hablamos de tronos que eran todavía varales de madera, muy pesados, que incluso a veces llegaban a dejar en la calle yo ya no puedo más y aquí se queda el trono. Ujú. Pues iban al puerto, digamos, a los mozos del puerto, que eran hombres pues curtidos en coger bastante peso y tal, y les pagaban para poder sacar las Pues imágenes a la sacarlo. calle. Mm. Ya a día de hoy es todo lo contrario, pagamos nosotros para sacarlo a las imágenes. Pero eso ha pasado en toda España, Sí, porque en sí. Sevilla también Igual. eran los hombres de los pescadores los que lo que cogían los tronos. Y ahora no, y Ellos son ahora pagan. costaleros, ¿no? Sí, costaleros. Yo creo que la postura esa tiene que ser muchísimo peor. Que ahí estar agachado todo el rato debajo, que no casi puedes respirar bien. Porque también la fe hace mucho. Si le gusta, Claro. es así. Sí, claro, pero Y como luego- está ya. En Una relación con eso, costumbre. lo que tiene la Semana Santa también, que con el paso de los siglos ha habido muchas historias curiosas relacionadas con pasos y con tronos y demás. Y con el tema de los portadores hay un Cristo aquí en Málaga que tiene una historia curiosa y que gracias a eso que pasó, desde entonces, una persona que está cumpliendo condena por algún delito, lo perdonan. ¿Qué Cristo es ese? Es el viernes. Ese está El al lado donde yo miércoles. vivía, al lado de la cárcel estaba. Miércoles, el Andrés miércoles. Sales. El miércoles. Miércoles. Sí, claro que sale al lado de la Sacaban al catedral. preso. Allí al lado vivía yo. Al calle lado de- de la catedral. sí. ¿Cómo era ese? Jesús, ¿Os acordáis? ¿El rico? el El rico. rico, muy bien, el rico. ¿Y sabéis esa historia de por qué liberan a un preso? La cuentan siempre, pero yo estoy en el AFA, con lo cual Bueno, pero estamos también Yo es que aquí no me para acuerdo. recordar esas cositas. Yo no me acuerdo, pero- vamos, pero- que tenía su historia y Algo- entonces y los tenían que entrenar, vamos. Que hubo un año No en sé que... por qué. Me parece a mí que era
una persona que había hecho daño, ¿no? Una persona Sí, que no, había no, sido- era un preso. Era un Siempre- preso, sí, pero porque había hecho algo mal. Pero Y- siempre y- que liberan, Sí. no, uno de los requisitos es que no puede ser delito de sangre. Sí, Es decir, pero que- algo había pasado con él, porque yo me acuerdo que por eso lo sacaba. Yo vivía al lado, yo vivía en calle Huerto Moja, que está la cabeza allí, y yo lo escuchaba de chica, y nosotros siempre ya ves, nos sentábamos en el padrón que hay del puente, y allí nos ponía mi madre a todos en fila, y no perdíamos ni una. Pues la historia viene Sí, de que los presos de una cárcel, no recuerdo cuál era, pidieron sacar al Cristo en procesión y le denegaron el permiso, si no recuerdo mal cómo era. Y no iba a poder salir el Cristo porque no había Cristo. portadores para sacarlo y los presos se escaparon de la cárcel y fueron en busca del Cristo, lo sacaron en procesión y luego cuando terminaron el recorrido volvieron todos a la cárcel. O sea, no se escapó ninguno. fíjate. Y entonces ahí pues vieron la voluntad que tenían y la devoción y el rey por aquel tiempo, no recuerdo quién era el rey, consintió y dio el perdón para, no sé si en ese caso fuera todo a tal o que a partir de ahí iban a dar el perdón Mm. y el que un preso saliese en libertad cada año con ese Cristo y de ahí viene la historia. Ujú. Y así hay muchas historias Qué bonito. de muchos tronos, igual que pues en Sevilla o en Segovia. Por ejemplo, en Segovia, ¿qué pasos hay? Yo de allí no lo ¿Recuerdas sé. alguno? Todos. ¿Todos? ¿Alguno así especial para ti? Santo Entierro. ¿El Santo Entierro? Es el viernes, ¿no? Más serio todavía, ¿no? Precioso. ¿Y alguna otra historia así especial que os suene de algún trono o algo? Yo recuerdo una de hace años, decían que, porque esto es como todo, ¿no? Hay parte de leyenda y parte de que el cautivo salió un lunes santo sin haber apretado los tornillos de la peana al trono y que no hubo absolutamente ningún accidente. Ahora, claro, al fin y al cabo son historias como la de Zamarrilla, que el bandolero Zamarrilla, que huía, que lo estaban persiguiendo, entró en la capilla y que se metió debajo, digamos, de la Del saya manto. de la Virgen o del manto y que, pues bueno, pues la Guardia Civil de aquel entonces o lo que sea, que miró por todos lados, incluso por debajo del manto y No lo no vio encontró. nada. Entonces, en agradecimiento, con la daga que llevaba, cogió una rosa blanca y que se la clavó al pecho a la Virgen y que en el momento que se la clavó, la rosa pasó de blanca a roja. Roja, sí. Al fin y al cabo, verás, Sí. son leyendas que, pues bueno, porque alimentan un poco más todo este tema. Al final son tantos siglos que todo eso también se ve con una perspectiva totalmente Claro. irreal y tal, y eso entra dentro del juego ya pues de la devoción y la creencia de cada uno De la fe. y de la fe. Yo sí lo creo. Puede ser. Claro. ¿Por qué no? Cada Si es uno. que ya cada uno De la fe. tiene la libertad de Claro. darle más o menos credibilidad. Como a todo. Ya más allá de lo que son los pasos y tal, también está muy relacionado con la gastronomía, ¿verdad? La Semana Santa y la gastronomía van de la mano, porque a nivel religioso también hay una serie de costumbres y una Claro. serie de normas que la Iglesia imponía en sus años y demás, y que luego pues eso se ha ido suavizando mucho, pero eso ha dejado unas costumbres. La vigilia. La vigilia. sí. ¿Eso Ha qué dejado es? costumbre. En mi casa siempre se ha hecho. ¿Qué es eso? Y yo lo hago porque, mira, a mí que trabajo me cuesta un día de eso, de no comerme nada de peringue ni nada. Si lo puedes hacer perfectamente. Yo hago vigilia todo el año. Bueno, porque no come. No soy vegetariano. No, pero Yo también me gusta mucho la Vamos, verdura, pero entonces yo ese día no estaban como. las famosas bulas
bula que dabas una limosna a la iglesia Sí, y y que que podía algunos podía días, comer de todo. podías Te saltaba la comer vigilia, ¿no? Sí. eso, que era el ayuno y la abstinencia. abstinencia. Qué Pero litoncio las siempre bulas, oscura, ¿eh? las bulas. ¿Cómo se nota? En mi casa teníamos que hacer. ¿no? Hombre, pero es que es obvio, ¿no? Si quieres comer carne, paga y puedes. Así te lo perdonan todo. Pues en mi casa hemos hecho siempre la vigilia. Pero ¿no? la verdad que es que... Pero lo que había dice- días que cayera quien cayera, tenías que hacer vigilia. Ayuno y abstinencia. El Viernes Santo, sin ir más lejos. Miércoles de ceniza y Viernes Santo. También. Pero es Eso- lo que dice Alberto, al final, al paso de los años ha quedado como una tradición, porque a día de hoy, pues, eso no está tan No, en ya auge, no ¿no? Hay quienes lo hacen todavía y tal, pero Yo, de hecho, en mi casa los Viernes Santos se sigue comiendo el potaje de bacalao. Ya no es por hacer Es que está muy por bueno. vigilia, Por costumbre. es por decir, Como con igual que Navidad en en las Nochevieja, lentejas, claro, en cosas pues en de Nochevieja esas. te comes 12 uvas, pues el Viernes Santo pues te Sí. comes tu potaje de bacalao, las torrijas, el arroz con leche, Está muy también bueno. en mi familia se suele hacer casa en también. esta época. Mm. Y la verdad que, bueno, la gastronomía también es un plus en estos días. al final Claro. eso es cultura gastronómica que se va pasando de unos a padres otros. a hijos, de madres a hijas y demás. Y uno por inercia pues termina haciéndolo. Yo he hecho torrijas en Semana Santa, siendo ateo. Pero como que ya tenía Una esa tradición. costumbre cuando también te venden más pan especial para torrijas y demás. Y mi madre, por ejemplo, tiene una costumbre, es que hace torrijas, pero vamos, las que hace Luis aquí se quedan cortas para las que hace mi madre. Reparte torrijas para todo el bloque. Se lleva torrijas a las sillas de Semana Santa y Y allí da. todo, porque ya son como casi familia, se conocen de hace ya 40 o 50 años y ya saca las torrijas para todos los que están alrededor de fulanito, ven, toma, que ya ha traído las torrijas. Igual con las tortillitas de bacalao, el potaje, También. ¿Eh? un clásico. ¿Y vosotros hacéis eso, Teresa? Mm. Las ¿Qué te torrillas, gusta a ti sí. hacer? En Semana Santa, a menos potajes. Los potajes, ¿no? Y las torrijas, en mi casa se han hecho ya. Las torrijas. Yo cojo una torrilla y la meto en pan. Las torrijas, No, María José, no, mi madre ¿tú era qué muy costumbres religiosa. tienes? ¿Qué haces o qué solías hacer? Yo no hago nada especial. A ti que te lo pongan, ¿no? Eso, a Muy mí bien yo que me lo haces. pongo. las patatas con bacalao que están. Patatas con bacalao. El bacalao es como Son el divinas. Es que alimento estrella, el ¿no? bacalao está muy bueno. En los potajes, de todas maneras. Como que al quitarte la ensaladilla. carne y demás, pues se convirtió en costumbre tirar más de pescado y el bacalao fue el recurso Ya. más... Ya ves tú el bacalao con las naranjas, las patatas, eso está bueno. Y la cebolleta, ¿no? Está bueno No, eso. ya ves, ya Como ves. se nota que se Y la acerca ya la hora de la la comida. hora que tenemos. No, que está muy bueno. Y el bacalao Es que lo hemos rebozado. comido siempre en mi casa. Claro. Siempre. ¿Y tenéis así un Cristo, una Virgen que sea especial para vosotros? Por ejemplo, María A José. mí la de mi barrio, ¿Cuál? la Mercedes, ¿La de la Mercedes? en Sevilla, Ah, Yo tengo un corazón de Jesús. ¿de qué barrio es? del tiro de línea. Mm, Mm. yo ese no lo conozco. De allí conozco las clásicas. Yo, para Ah. mí, mi paloma. La Virgen de la Paloma. Bonita, Claro que son muchos años. La de los ojos verdes. muy guapa. ¿Tu Victoria? Yo tengo el corazón de Jesús, lo tengo en mi casa. Pero eso tiene lo menos, puede tener 100 años. No veas. Sí, muy antiguo. Porque mira, tiene lo que es el fondo es rojo. Y ahora tiene un dibujo, es muy raro, así va haciendo unos dibujitos así en dorado. Son antiguísimos, vamos. Y lo tengo yo en mi cabecero porque es precioso. Es más bonito. Pero ¿qué imagen, Victoria? ¿Qué Que trono? viniendo para El- acá, ¿qué imagen me has dicho tú que tú nunca te pierdes? Ningún año te pierdes. ¿Qué Yo la viste? salud. La salud. La salud. Yo soy Domingo de devota Ramos. de la salud. Esté como esté, voy a verla. Lo importante está bien de salud para ver la salud, ¿no? Claro. ¿Y Teresa? Y yo voy a la iglesia Yo la también a soledad. verla, ¿eh? ¿Cómo? La soledad. La soledad, Mm. la de Mena. Soledad al pie de la cruz. Ah, esa es la del Viernes Santo, ¿no? Que va
Bueno, hay varias. Está Soledad de Mena, Soledad de San Pablo. Aquí en Málaga hay unas cuantas. No sé si se refiere a alguna de su tierra. Sí, la Oh. soledad. ¿Y tú? No hace falta ni que te lo pregunten. Hombre, yo saco el Nazareno del Perdón de hace mucho tiempo, como he dicho antes, pero el que nunca, nunca, nunca me pierdo es la Trinidad. Me une muchísimo a Cautivo y Trinidad, es que me une desde de nacimiento. Me bauticé allí, mis padres se casaron allí, toda mi familia tiene vínculo con la Trinidad, con la iglesia. Entonces, es como entre Nazareno del Perdón y Virgen de la Trinidad, como dice mi madre, que dedo me corto que no me duela. No, Claro. Mi padre fue portador, o sea, hombre de trono del cautivo, muchos años. Y bueno, antes de yo nacer. Y dejó de sacarlo cuando mi abuelo falleció. Mi abuelo falleció un par de años antes de yo nacer. Y él pues le pidió que mi abuelo no se fuese. Y como se fue, pues decidió no sacarlo más. Pero vamos, yo recuerdo de chiquitillo mi padre, cada vez que pasaba el cautivo, por allí por la Alameda, soltaba 3 viva el cautivo que retumbaban hasta en Calle Lario. claro. Y siempre ha sido, ya con los años, cada vez le presta menos atención y demás, pero ellos siempre van a las sillas y no van todos los días como antes, pero sí bajan mucho. Mi hermana, que sí es más capillita, pues también va mucho y demás. Y yo yo creo que a partir de los 13, 14 años ya dejé de bajar a las sillas y nada, hasta la fecha. ¿Y Es te verdad cam- que ¿Te cambiaste? no, bueno, uno va tomando su camino Sí, y aún así yo siempre decía que o sea, mi virgen favorita era la Soledad de Mena. Mm. Y tú fíjate cómo yo era chiquitillo que le decía a mi madre que no me gustaba que las virgen tenían muchos adornos y muchas joyas y esa, como tenía solamente el mantito negro por encima, me gustaba porque era más Muy sencilla. Más obvia, sencilla. digamos, más. como si no llevasen adornos por otro lado. Pero bueno, era lo que yo pensaba de pequeñito y era la que yo decía, pues esa es la que me gusta a mí. Lo que pasa es que ahora estos son mayoritariamente, se los regalan, ¿sabes? Muchas cosas que llevan Sí, son donaciones Sí, y donaciones, demás. las regalan. Ujú. Sí, al final las cofradías Que van, claro. tiran de los recursos que pueden y más, que Mm. dinero tienen también. Sí, hombre, cada vez hay, no todas, por desgracia, porque hay cofradías pues que son más nuevas, que tienen menos tradición y les cuesta, pero sí que la gran mayoría de aquí de Málaga tienen muchos hermanos Sí. y al final eso es un dinero, pero también, como dice Alberto, a veces pues tiran de ciertos recursos a los cuales se pueden acoger o trabajan también mucho durante todo el año, que si llega feria, que si montan una caseta para sacar un Claro. dinerito extra, para poder hacerle una túnica nueva al Cristo o para poder Sí. cambiar algo. Ahí los hermanos también participan y de Sí. forma altruista pues hacen que la hermandad consiga recursos. Pero sí es verdad que esas cosas también valen mucho dinero, cualquier detallito. Yo, por ejemplo, recuerdo de la Nueva Esperanza, cuando yo bajaba al centro con mis padres, era un trono de madera, sin palio, muy pequeñito, y con el paso de los años ha ido creciendo y yo creo que ya está entero. Se quiere cambiar ahora, se quiere mejorar un poquito, pero hombre, es una cofradía que para lo nueva que es, ha avanzado muchísimo, muchísimo. Eh, eh, Seguimos hablando de que es la cofradía con el recorrido más largo Son 12 horas, y ¿no? hoy, que precisamente hoy es martes santo, que salimos, pues salimos a las 4 menos 20 de la tarde y el otro día tuvimos reunión con los capataces y se espera que más o menos nos encerremos a las 6 de la mañana. Entonces estamos hablando de en torno a 14 horas, 14, 15 horas. Casi nada, ¿eh? Que no nos cambiamos. Que la mayoría de la gente piensa, ¿son 2 turnos? No somos 2 turnos. Aquí el que saca el trono encierra el trono.
Mañana Juani está con un hombro medio metro más alto que otro. prácticamente. Mis nietas también les gustan mucho. Sí. Ellas sacan, la del arroyo la sacan ellas, la Ujú. Virgen, sí. Eso es otra cosa que cada vez, por suerte, se va Sí. abriendo más la mentalidad Mm. y se va permitiendo que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones Sí, que sí, los sí, hombres sí. y puedan llevar los tronos y hacer... Eso está Eh, bien. Sí. Ayer lo sacaron. ¿Qué os parece? Muy bonito. A mí bien. Bien, A mí ¿verdad? lo veo bien también. Hace pocos días ha habido una Sí. historia, creo que ha sido por tu tierra, ¿no? No sé si ha sido en Valencia o No, en no. Castellón, no sé dónde ha sido. Sí. No recuerdo, si digo algún sitio me equivoco. No, que Pero el caso es que prohibieron sacar a las mujeres habían y hecho una votación montaron en entre cólera. los hermanos de la cofradía Mm. para ver si permitían que las mujeres pudiesen ser Y también sal- portadoras. y Claro. salió que no. Y salió por Uy. mayoría que no. Ujú. Qué barbaridad. Y había en el Se pueblo un organizó. conflicto y un mal rollo que parecía aquello, ahora que estoy viendo la serie, lo del crimen de los Galindos, ya nos hablaban unos con otros y demás. Y Estos son machistas. sí, Porque una yo creo que mujer al le puede hacer, final Carla. es un poco egoísmo también. Si viene más gente que quiere sacarlo, igual llega un momento en No, que a sí, mí me no. quitan para que lo saque otro. sí, Entonces no, prefiero... no, era por eso. Fue eso, un ayuntamiento el que organizó esa votación y lo que salió. Y prohibido totalmente. Claro. Imaginaros la misma casa, la mujer, pues a lo mejor quería sacar el trono y O el que no, marido o que Que no. no quería y hay conflicto en la casa. El marido Hombre, en el claro. sofá. Es que esto no es así. ¿Pero qué os parece? Pero Está lo bien mismo que más. se vaya abriendo poco a poco. Bueno, Claro. poco a poco no, No, debería abrirse de sí. golpe todo. Sí. Claro. Si Por la supuesto, mujer sí. quiere, ¿por qué no puede? No Claro. tiene el mismo derecho. Mira la Guardia Civil y las fuerzas militares. Tampoco Pues ya. querían. Sí, sí. Pero hoy van día las ya sí, mujeres, pero ya. antiguamente pues también Pues hasta no, que... no. Ahora sí. Joder, te para una policía en la carretera y vete preparando la chequera. Bueno, igual que si es hombre. No, pero vamos. Empiezas de broma con la señorita o señora gente y de usted. Hombre, es que como empieces de broma con la autoridad, mal va, Ya. Andrés, ¿eh? Tienes las de perder. No, Y bueno, ¿qué más cositas así de Semana Santa que se puedan quedar en el tintero? Tú, Juani, que... Hombre, no sé, ahí por experiencia muchísima, ¿no? Si nos vamos al Jueves Santo, pues recordar ese olor a romero cuando pasa la esperanza. Eh, a mí, de los olores de Semana Santa que más me gusta o que más recuerdos me trae, dejando la gastronomía a un lado, porque si no me decanto por el arroz con leche. por encima de cualquier incienso. Por encima de cualquier incienso, el arroz con leche. Pero sí que cuando empieza aquí los naranjos a florecer, normalmente queda poquitos días, pocas semanas. Entonces cuando empiezan los naranjos a florecer, a mí el olor a azahar me encanta, porque me lleva a que queda muy poco para la Semana Santa. Al final el olfato te va trayendo recuerdo. recuerdos y te va Recuerdos, vinculando completamente. cosas. Ujú. Sí, completamente. A mí me pasa con el eucalipto. Yo huelo a eucalipto y me acuerdo de Guadalmar, donde mi abuelo, cuando dejó de ser guardia civil, estuvo trabajando de guarda de la urbanización y allí hay muchos eucaliptos. Entonces me acuerdo de cuando yo era niño y me iba a jugar con mi abuelo allí. Y ese olor siempre me relaciona a eso. Ujú. El olfato tiene eso y Sí, vincula tiene olores memoria. con momentos y recuerdos y eso es bonito. Pues una calle que hay detrás de la mía está llenita de azahar. Yo todos los días voy, pero pasa que no llego. Y mando a mi nieto, digo, anda, Ismael, anda, dime con un remito y lo pongo allí. Es que huele que no veas. En mi calle Me tenemos encanta. naranjos y Allí- limoneros. Sí, sí, sí. Justo delante de mi puerta hay un naranjo y está llenito Y el de mío flores de están azahar. llenos. Y Qué huele de bueno. maravilla. Azahar, Bueno, muy bien, eso bueno, es muy un olor. Ujú. Y encima como mi casa está, mi casa está justo a una planta, me pilla todo lo que es Ah, lo puedes coger tú. claro, sí. Claro, ahí, si encima esas naranjas son buenas y me hincho de naranjas. No son yo es que no vivo en Málaga capital. Cachorreñas no son. No son buenas. Pero las Plantaron naranjas buenas y Qué unas alegría. naranjas así de grandes No me que digas. saben. La Washington.
No son washingtonas, son, Naranja, Nave, ah. son nave. en pizarra, en cerralba, y son naranjas, pues como las que tienen allí en cualquier campo, pues plantaron las mismas y están buenísimas. Y huele el azahar de Oh, qué bien maravilla. huele. Uy. Yo ahora mismo tengo en la casa puesto, en el dormitorio, una ramita a mi nieto que es muerto. Ujú. Le digo, imagínate, y me coge la ramita. Porque Huele muy huelen. bien. Bueno, oh, otra cómo cosa muy huelen. típica también son las promesas, Mm. Sí, que van siempre detrás de los tronos. Algunos llevan más, otros llevan menos. El cautivo lleva lo más grande siempre. sí. ¿Habéis participado alguna vez de eso? ¿Habéis hecho alguna promesa y Yo- habéis yo he ido- acompañado a algún trono? Detrás de la salud sí he ido yo. Sí, Unos pocos de años he ido, sí. cumpliendo una promesa. Mm. ¿Y vosotras? No. ¿No? ¿Andrés? Yo sí he No. ido. Tampoco. Ayer bajé yo a ver Cautivo y Trinidad, lo que decía antes, nunca me lo pierdo. Y cuando llegué a casa y puse la tele, para que nos hagamos una idea de la promesa que llevaba ayer Cautivo, el Cautivo iba por la Plaza de la Constitución y la Trinidad iba por el Puente de la Aurora. O sea, son muchas calles de por medio, Ujú. solo de promesa. Mucho Y, llevan. y es que impresiona muchísimo. Vamos, son unas cifras que ninguna otra cofradía no se le acerca ni de lejos. Es que impresiona nada más de verlo, ¿eh? A mí me Sí, encanta, sí. la verdad. Impresiona mucho. Yo ese recuerdo también lo Es tengo, de precioso, estar en la vamos. Alameda, pasar el cautivo y pegarte 1 hora y media Sí. hasta que pasaba la Virgen. Perfectamente. Ujú. Sí, sí. Es precioso. Cuando yo aún sacaba la Trinidad, se intentó por parte de la cofradía de que la promesa fuera toda detrás de la Virgen. No, Era manera. imposible. No, Hubo años que se veía que iba un poquito de más promesa detrás de la Virgen, pero era imposible de controlarlo. También se Eso puso el cautivo algunos años, el último del lunes, ¿no? sí. Y para intentar que no afectara A las a demás demás cofradías. cofradías. Pero creo que tampoco funcionó, ¿no? Yo es que ahora sí que estoy desconectado Es de eso. que ahora sale mucho antes. Antes salíamos en torno a las 8:30 de la tarde. Ahora sale en torno a las 5:30, más o menos. Pero si te digo la verdad, creo que no va último. Ujú. No sé A mí me si... suena que no, que lo cambiaron y que ya no es como esos años. Que tenía su sentido, pero es verdad pues que los del cautivo dirían, ¿y por qué tenemos que quedarnos los Claro. últimos y de demás? verdad. Claro. Claro. Y es verdad que hace unos años también cambiaron el recorrido oficial, ¿no? Ujú. Sí. Han cambiado el sentido, han cambiado algunas calles y demás, y eso también ha generado bastante conflicto, Bastante porque polémica. se ha quedado ahí un poco como el recorrido oficial solamente para los que pagan y muy poco acceso a los que no tienen sillas y demás y no tienen posibilidad de verlo casi en ningún sitio y se tienen que conformar pues con las calles fuera del recorrido oficial y yendo de un lado para otro. Y hay gente pues que está a favor de eso, otros que están en contra y demás. ¿Eso cómo lo veis? ¿Qué Como todas pensáis las que...? cosas, eso, pero es que eso es. Pero eso yo creo que pasa con todas las cosas. Hay quien que estamos de acuerdo y otros que no. Claro, sí, sí. Que no solo con eso. Hombre, yo como cofrade y sabiendo el ambiente interno, digamos, de las cofradías, diría casi a ciencia cierta que hay más detractores que personas a favor del nuevo recorrido. Todos sabemos que el nuevo recorrido se ha cambiado simplemente por mero hecho económico y turístico. Contra más tronos pasen por la puerta del hotel tal, del restaurante tal, o de... son beneficios económicos para la ciudad, los cuales yo veo completamente de acuerdo, pero las cofradías no están muy de acuerdo en eso. Al final amplías un recorrido, y aquí me voy a meter a lo mejor en varios jardines, al igual que he dicho yo lo de los hoteles, pero yo creo que es meramente tema económico. El recorrido, al ser prácticamente el doble, también metes el doble de sillas, por lo Claro. tanto Es recaudas verdad. el doble de dinero. Totalmente. Y si en vez de pasar por 3 hoteles, pasas por la puerta de 8,
pues esos 8 te aseguras el 100% de la ocupación hotelera esa semana. Ahora es que uno pasa por el centro y no sabe si va a haber trono o va a haber una carrera de Fórmula 1 con tantas gradas La y grada, tanto... completamente de acuerdo. Pero te podría decir, por decirte más o menos una cifra, que en torno al 70-80% de los cofrades no estamos para nada contentos con el nuevo recorrido Me y mucho imagino. menos con las hipergradas, que aparte de, como dice Alberto, parece Fórmula 1, impiden la visibilidad de las personas que no tienen Claro. un... Que no pueden permitirse Claro. costearse una silla ahí. Exacto. Pues echa la crítica. Claro. Yo creo que hemos echado un ratito bastante bueno de charla de Semana Santa y eso que lo diga un ateo, tiene mérito, ¿eh? Y nada, ya solamente me queda agradeceros que hayáis participado, que hayamos hablado de esa forma tan distendida y tan agradable. Espero que os lo hayáis pasado bien este ratito. ¿Habéis Sí. estado a gusto? Sí. Yo sí. Sí. Teresa. Yo muy bien. Bien. Andrés. Como de costumbre, sí. Así, yo sé que Andrés y Teresa siempre son... Y bueno, y Victoria y María José, pero que estáis todos hechos unos artistas. Cada vez que os sentáis aquí os lo pasáis de maravilla y yo disfruto viendo que Pues sí. os lo pasáis bien. A Juani también muchas gracias. A ti A por ti. invitarme, además, para hablar de este tema que sabes que tanto me gusta. Hombre, Y a mí. cuando tenía planteado el programa ya sabía de quién tenía que tirar y le he dicho a Julia, y habla con Juani si puede ser y te han hecho, sí, él puede, mira que hoy se va antes. Digo, bueno, yo lo intento gestionar. Sí. Hoy me voy antes precisamente por eso, de lo que estamos hablando. Este Porque me programa voy- sale el Viernes Santo, lo estamos grabando hoy, que es Martes Santo, pero saldrá publicado el viernes, así que cuando ya salga publicado, ya Juan y el pobre está con el hombro, con el moratón Seguro. y el hinchazón. Claro. Pero bueno, que te sea leve. Gracias. Bueno, y a los que nos ven, pues nada, muchas gracias por seguir siempre pendientes y nos vemos en el próximo programa. Un saludo, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias.